Esta noche en la mira la crisis económica derivada de la expansión del coronavirus en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Cómo se puede controlar este efecto económico devastador en distintas partes que ya a nuestro país les afecta? Los efectos económicos del coronavirus son inevitables para todo el mundo y desde luego, incluyendo a México. ¿Qué hacemos con el poco dinero que tenemos? ¿Le seguimos invirtiendo al petróleo? Algo así como los 4 jinetes del apocalipsis se ciernen sobre México. A la crisis del coronavirus y sus efectos económicos se suman la inseguridad, la crisis de las medicinas y la caída de los precios del crudo. Esto es En la Mira. Comenzamos. El coronavirus rebasó los límites de ser un asunto de salud para convertirse en parte de una crisis económica. Los países han comenzado en un proceso de aislamiento a terminar por cerrar fronteras, a pues paralizar la actividad económica. Era China originalmente y ahora estamos prácticamente ante una situación en donde la parálisis es tal que las actividades que tienen que ver con el aspecto económico y financiero han sido afectadas. Y como decía algún analista financiero en la televisión norteamericana, la casa estaba incendiada y apareció Arabia Saudita para meterle fuego. De repente, en esta reunión de la OPEP, o más bien reunión entre Rusia y Arabia Saudita sobre producción petrolera, pues decidieron que no había acuerdo para limitar la producción y por lo tanto Arabia Saudita, tratando de sacar a otros del mercado, eleva la producción petrolera, tira el precio del petróleo 30% y desata en el mundo una verdadera crisis de monedas que hoy todavía pues, hace mucho más difícil poder establecer mecanismos para controlar algo que en el corto plazo se ve como un verdadero terremoto económico ligado, por supuesto, a una crisis de salud. Y bueno, mira, yo creo que lo que vimos ayer fue, en términos nacionales, para llevarlo al terreno nacional, una tormenta perfecta, un lunes negro, como se ha dicho, donde se combinó la caída del crudo con la devaluación del peso, más el movimiento de las mujeres de domingo y lunes, que refleja una lucha profunda contra la inseguridad. Son los 3 temas de la agenda nacional. ¿Qué se va a hacer con la energía? ¿Qué se va a hacer con la economía? ¿Qué se va a hacer con la salud como un cuarto tema y qué se va a hacer con la seguridad pública? Me parece que en ese sentido el impacto del coronavirus en nuestro país, más allá de que haya 7, 8, 9 casos, es que no vemos todavía las medidas anticíclicas, contracíclicas, que se implementaron, por ejemplo, ante la crisis de 2008-2009 para contener la economía. El presidente decía hoy en la mañana que el fondo de contingencia podía resistir, que tenía 150,000 millones de pesos, pero en junio del año pasado tenía 300,000 millones de pesos. Entonces, falta articular, me parece, en forma importante ante el desafío del coronavirus, que va a durar todavía, sin duda, por lo menos 2, 3, 4 meses más, una política específica para atender esa problemática. Te veo muy optimista, Jorge, en que va a durar 2, 3 meses más. Yo pienso que es mucho más largo. Pero mira, el freno económico en el mundo es inevitable y en México, en consecuencia, también. Ya estábamos frenados y saquemos la cuenta de lo que significa que el mundo se pare. Es decir, sin crisis externa estábamos en 0%. E inclusive con pasos hacia atrás. China deja de importar petróleo, el principal importador de petróleo del mundo, frena sus importaciones y sucede lo que tú señalabas en la introducción, un desacuerdo Arabia Saudita-Rusia. Arabia Saudita dice, sí, pues entonces no solamente voy a aumentar mi producción, voy a bajar los precios. Y viene esta crisis de los precios del petróleo que obviamente a México le pega, y le pega fuertemente por este año al menos. Y se cae en la cuenta de que la única forma de contener el coronavirus en los países es aislar. China logró aislar. Con ese régimen político, con esa dureza, aisló y en 3 meses logró frenar
el crecimiento del coronavirus. Los demás países no lo han hecho. Italia lo hace ahora, demasiado tarde, y nosotros lo vamos a tener que hacer en algún momento con todos los impactos económicos que ello va a implicar. Hay dos asuntos en los que se parecen mucho los temas de salud y los temas económicos. Y es que cuando se coloca la incertidumbre frente a ellos, los seres humanos nos volvemos locos, nos entra mucho miedo. Lo contrario también es cierto, ¿no? Si se empieza a explicar dónde están los límites del fenómeno, si se reduce la incertidumbre, entonces los seres humanos nos comportamos con mayor racionalidad. En el tema de salud, claramente el coronavirus tiene frente a nosotros una gran incertidumbre, pero no podemos perder de vista que ya encontró sus límites. Y déjenme poner la anécdota, Xi Jinping visitando ya el epicentro de la epidemia, diciendo, a ver, en China se acabó este asunto. Lo cual se frenó, reduce la incertidumbre, lo cual cambia el estado de ánimo en China y lo cual va a impactar en el mundo, no solamente en China. Con respecto a México, yo sí estaría un poco con Jorge, revisando lo que los epidemiólogos están haciendo. No es que yo lo sepa, pero insisten en que el límite va a estar hacia finales de marzo. Ahí vamos a tener el pico y después, por el cambio de clima, es decir, porque sube la temperatura, por el comportamiento del virus, vamos a tener una mejora. Entonces decimos, en abril hay un límite. La pregunta es si podemos resistir con esta debilidad económica que tiene el país a ese pico que vamos a vivir, porque ahí es donde está el desafío. Es decir, sí vamos a tener un primer semestre de 2020 muy complicado y se antoja difícil que este gobierno lograra con sus políticas en la segunda mitad mejorar los datos Lo que económicos llama la se atención observan, es ¿no? que precisamente ante ese pico en el que ya estamos, no se tomen medidas nuevas. O sea, no te puedes quedar con decir la economía está bien, la economía está fuerte, tenemos reservas. Tienes que tomar medidas anticíclicas. Por lo pronto, Jorge, es lo que hay que hacer. Lo único que hicieron es armar de un día para otro lo que llaman coberturas cambiarias, que son pues tratar de establecer algo es para evitar que se dispare para el evitar dólar, que se dispare claro. el dólar, que en la mayoría de los casos no te funciona mucho. Ahora, para poder establecer políticas anticíclicas que te hagan generar crecimiento, lo que han planteado hasta ahora es acelerar el gasto público para que lo que se gasta en el segundo semestre se empiece a gastar desde ahora. Tu problema es si eso es suficiente. En 2008-2009 eso no te sirvió de mucho porque era parte de un problema no solo de la influenza, sino de la propia crisis financiera. En este momento tu problema real es que el que está metido en el problema mayor son los Estados Unidos y los que pueden eventualmente entrar en un problema de parálisis económica, que ese es el gran terror que tienen, es la economía norteamericana, que si se le contagia y tiene que mandar a la gente a su casa, aunque en Estados Unidos el sector servicios puede generar desde el hogar, opciones de trabajo, va a parar una buena parte de la industria y a nosotros nos pegaría enormemente porque el sector manufacturero se vería notablemente. Sí, pero Ya yo dudo que se cierre la economía estadounidense. No tiene un crecimiento del coronavirus en Estados Unidos Por tan ahora grande, aunque ahí está, ¿no? Pero, a ver, como medidas anticíclicas, contracíclicas, esas son medidas financieras que se pueden tomar para controlar el dólar, para tratar de controlar algunas cosas. Pero, a ver, llevamos desde noviembre aplazando casi semana con semana el plan de inversiones energéticas. Ante esta crisis energéticas y ante la desconfianza generalizada que hay en el ámbito económico con el gobierno, las dudas, la incertidumbre, presentar el plan de inversiones energéticas y las reglas claras para el sector, que se dice Alfonso Romo que le presentará ahora dentro de 2 semanas, sería fundamental para poder dar un grado de certidumbre en el país. Mientras China logró estabilizar, en el resto del mundo se triplicó los casos de coronavirus, se triplicaron. La solución, insisto, es contener. Italia ha cerrado el país por completo. Y esto va a repercutir. Italia es la 7ª, 8ª economía del mundo. Y esto va a repercutir, sin lugar a dudas, en turismo, en viajes de negocios, en convenciones. La movilidad se va a frenar, va a tener un impacto. Estados Unidos, desde luego que está tomando todas las medidas para que le impacte menos posible en la economía, porque en ello le va la reelección de Donald Trump. Es decir, donde haya focos
de coronavirus o posibilidades, lo va a cerrar. Se cerraron ya la mayoría de los conciertos en Estados Unidos. Harvard hoy en la mañana anunció, se acabaron las clases, todo es online. Y pensar que aquí esto no nos va a afectar mayormente, ya nos está afectando. ¿Por qué? Porque sí hay una baja del turismo, porque sí hay un menor suministro de autopartes desde China, y el impacto en México hay que prepararlo y tener estas políticas contracíclicas, porque nos ha pegado en la estabilidad cambiaria, que era lo que nos sostenía. Podíamos tener muchos problemas, pero con estabilidad, teniendo estabilidad cambiaria, por lo menos el tema psicológico y la inflación se mantenían a raya. Ahora, cuidado. Ahora, yo no veo al presidente desentendido, Pablo. Yo tengo la impresión de que él juega siempre yo no a tranquilizar, tranquilizar, a calmar. Dijiste, yo no veo al Pablo Sí, al presidente desentendido. Es que te cuento a ti. Gracias, ¿no? gracias. No veo al presidente desentendido, pero sí lo veo obsesionado por tranquilizar los ánimos. Digo, hay tanto análisis negativo que uno se pregunta cuál es el papel que debe jugar un presidente frente a estos temas. Ahora, yo sí insistiría en que donde lo veo desconectado, Pablo, es el tema de esta adicción a la fuente de ingresos petrolera. Es decir, el petróleo cada vez nos demuestra que no es nuestro mejor negocio, que no es nuestra mejor inversión. Nos da una bofetada otra vez esa adicción que tenemos al oro negro, y nada más para añadir a la fotografía, ese tema también está presente. Ese es el tema de las inversiones energéticas. Sí, claro. Ahora, ahí lo que pasa es que esto no ha salido no porque estén atorados en cuestiones técnicas. Están atorados porque hay un debate por sobre cuestiones qué ideológicas. tienen que hacer, si sí o no. Ahora, el otro que está metido es lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Trump, y la propia Reserva Norteamericana, es bajar tasas de interés. En una situación de esta naturaleza, bajar tasas de interés es decir, bueno, pues sí, pero no es un problema de orden económico, es parte de la irracionalidad, del pánico. ¿Qué va a hacer Banco de México aquí? Ya no hay ¿Qué margen, va a hacer? Ya no hay margen para bajar tasas. ¿Baja, no baja? Es un dilema muy difícil de resolver en una situación como la que estamos viviendo. Sí, ¿no? y hay que tener el fondo de compensación y los recursos estos que se meten para evitar que se devalúe más el dólar. Hay que tomar en cuenta que son a cuenta de reservas. Claro. Entonces, en la medida que tú estás poniendo más dinero en el mercado, aumenta la especulación y pierdes reservas. Y el fondo de estabilidad que teníamos, lo mencionaba alguno de ustedes dos al principio, de 300,000 millones de pesos, era para contingencias. De dólares. De 300,000 millones de pesos el fondo de estabilidad. De pesos. Sí. Y era para emergencias como esta, un derrumbe de los precios del petróleo. ¿Y en qué se utilizó la mitad? Se utilizó para meterle dinero a Pemex y para financiar algunos programas sociales. Y nos quedamos solamente con la mitad. Por lo pronto, lo que sucede es que la incertidumbre y la falta de instrumentos para controlar una crisis de esta naturaleza es lo que está verdaderamente poniendo con los pelos de punta a México, por supuesto, y al mundo. Nos vemos la próxima semana aquí en La Mira.